quiero a manera de introducción decir, el trono de Dios es firme, es eterno. El trono de Dios habla de autoridad, habla de poder, habla de justicia, habla de dominio, habla de autoridad, de gobierno. Y el trono de Dios se sostiene por la obediencia. Así es como Dios sostiene su trono. Y toda desobediencia, toda traición, toda rebeldía es castigada. Porque Él nunca va a permitir que otro comparta su gloria, que otro reciba adoración más que Él. El diablo quiso recibir adoración y Dios lo desechó del cielo. ¿Y cómo se sostiene entonces el gobierno de Dios? Por medio de la autoridad. Así es como se sostiene el gobierno. Y no, nosotros los cristianos debemos entender el principio de autoridad. Si nosotros no entendemos el principio de autoridad, vamos a tener problemas. Cada quien en este mundo sin Cristo quiere hacer, vivir, pensar, hablar como se le da la gana. Es un mundo caído que no está bajo la autoridad, no está obedeciendo. ¿Y cómo cuesta trabajo que nosotros los cristianos caminemos en sentido contrario a los rudimentos, a las enseñanzas, a los mandamientos mundanos, a las leyes humanas? Haz lo que quieras, vive como quieras, sé feliz. Y la gente no es feliz, porque la gente piensa que haciendo lo que quiere y satisfaciendo todos sus deseos va a ser feliz. Pero no, no es feliz, es esclava, es adicta, no es libre. Entonces, hoy en día, como lo hablo, para muchos, el mandamiento de la obediencia en la casa es: padres, obedezcan a sus hijos. Y cómo cuesta mucho trabajo enseñarle a los hijos la obediencia, porque nosotros los padres no obedecemos. Y no obedecemos porque no entendemos que la obediencia es estar bajo autoridad. Y la Biblia dice que el esposo debe estar bajo la autoridad de Cristo. Y si está bajo la autoridad de Cristo, el esposo tiene autoridad. Si no está bajo autoridad, no tiene autoridad. En 1 Corintios capítulo 11, la Biblia dice: porque Cristo es cabeza del varón, así como Dios es cabeza de Cristo. Lo voy a dar en orden. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer, dice. Y cuando habla de cabeza, habla de autoridad. Y a algunos les gusta mucho eso. Les da risa.
Porque dice, ya ves, yo mando. Eso no es cabeza. Eso no es decir, yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza es una persona como la cabeza que guía, que alimenta, que dirige. Eso es ser cabeza. Entonces no está para somatar, para exigir, para obligar. La cabeza guía, la cabeza alimenta, la cabeza nutre, da instrucciones. Y entonces, cuando vemos en la casa desorden, es porque el varón no tiene autoridad. Y no tiene autoridad porque no obedece. Y no obedece, está demostrado porque él no tiene autoridad moral y no le puede decir a sus hijos cómo se debe vivir porque él no vive así. Él no tiene autoridad porque él no vivió así cuando era un joven, cuando era un adolescente. Entonces sus hijos le van a decir, papá, pero pues usted qué me dice si mire cómo vivió. ¿Usted qué me dice si no? Entonces, ¿cómo cuesta mucho trabajo? Y de igual manera en las comunidades, es un principio. Los hijos deben aprender a obedecer. Obedecer toda autoridad. Autoridad en la casa, autoridad en la escuela, autoridad en la iglesia, autoridad en el fraccionamiento, autoridad en el municipio, autoridades civiles, educativas, sanitarias, militares, obedecer. Pero ¿cómo cuesta trabajo? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es un corazón rebelde, desobediente. Si hay que pararse porque la luz del semáforo está en rojo, pues hay que romper las reglas, pagar los impuestos, pagar la tenencia, pagar. La gente busca cómo evadir las responsabilidades y desobedecer. Entonces ahora, como nosotros ya no somos hijos de desobediencia, sino hijos de obediencia, hoy vamos a hablar un poco de este tema. No lo voy a agotar, no, yo quisiera, pero no puedo agotar este tema. Es muy interesante. De hecho, en nuestra congregación para el liderazgo hablamos de un curso que se llama el principio de autoridad. El liderazgo debe aprender el principio de autoridad, porque así se sostiene un pueblo, un hogar, la iglesia, el reino de Dios, a través del principio del orden de autoridad. Y cuando alguien habla de autoridad, ¿cómo cuesta trabajo? Porque siente que, ¿por qué? ¿Yo por qué? Y la mayoría de las personas que pegan el grito y rezongan y digo, en otra forma, patalean y hacen y deshacen, es porque no cumplen. Se molestan porque no cumplen. Se enojan porque no cumplen. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, si tú ves, lo voy a parafrasear, a un hombre que tiene una espada, no tengas miedo, porque esa espada no la trae en vano, pero es para los que son desobedientes. Pero si tú obedeces, al contrario, saluda al policía. ¿Cómo estás? Pero cuando alguien huye de una autoridad, como Adán, que se escondió, como la gente dice, ahí está mi papá, ahí viene él, y se esconde, es porque él tiene un problema en su corazón. Está evadiendo la autoridad. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado,
yo creo que desobediencia es sinónimo de pecado. Y hemos hablado del pecado en diferentes maneras o implicaciones, pero hoy sí quiero hablar específicamente del tema del pecado. Y yo no sé cómo titularlo porque batallé en poner diferentes nombres. Tal vez puedo poner excusas para no obedecer a Dios. Así yo pudiera poner. Le puse otro tema como, ¿es posible dejar de pecar? Puse otro tema, ¿estás luchando con un pecado? O puse otro tema, ¿cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo dejar el alcoholismo, el adulterio, la pornografía, el chisme, la gritería, el orgullo, las adicciones, los gritos, la mentira, las peleas? ¿Cómo puedo dejar eso? Algunos piensan que asistiendo a la iglesia es como van a dejar de pecar. Otros consideran que yendo a un congreso de jóvenes van a dejar de pecar. Otros piensan que yendo constantemente a un culto de avivamiento van a dejar de pecar. Yo creo, sinceramente, que es bueno orar, es bueno cantar, es bueno ayunar, es bueno congregarnos y estar en un ambiente espiritual donde Dios nos habla. Pero si no obedecemos, de nada sirve que hayamos estado en el congreso más avivado que pude asistir. De nada sirve. De nada sirve haber estado en una reunión de oración si yo no obedezco. Porque la clave de una vida santa no es las salidas fáciles, levantar la mano, caerse porque un ministro nos tocó y nos caímos. No, creo que es obedecer. Eso es importante, obedecer. Y yo quisiera que pensemos en dos palabras: buscar, reformar o buscar destruir. Yo entiendo que hay momentos en que, y cada vez es común, que el padre de familia dice, vamos a ir con un psicólogo. Necesitas ir con un psicólogo. Hace unos días pasó un hombre y dice, pues fui con un psicóloga, pero la psicóloga tiene 28 años, dice. No ha tenido hijos, no se ha casado. Yo ando batallando en mi matrimonio, dice, con mis hijos. ¿Y qué me va a enseñar? Los psicólogos van con otros psicólogos y luego esos psicólogos van con los psiquiatras y así se la llevan. Y cada vez es como busco atajos. Ay, me dejó, qué bonito sentí porque me dejó, me hizo muchas preguntas y me dejó una tarea. Respira, ejercicio de respiración. Es que me dijo que yo cuente del 1 al 1000 y ya, estoy enojada. No estoy metiendo, ¿eh? No, la gente busca reformar.
Y hoy voy a hablar que la solución no es reformar, es matar. Y cuando hablo matar, no me entiendan, no hablo de suicidio ni hablo de algo físico, matar. Estoy hablando algo espiritual. Entonces, diciendo esto, quiero que meditemos en un pasaje de Romanos. Yo no sé si ustedes se identifican con el apóstol Pablo, pero yo sí me he identificado mucho con el apóstol Pablo. Versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, pues no hago lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, en mi mente, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero con mi mente, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Mire, ¿saben cuál es el problema que tenemos nosotros los seres humanos y nosotros los cristianos? Es que tenemos una naturaleza que tiene una tendencia a pecar. Todavía estamos en esta carne, en este cuerpo. Así aunque usted diga, ay, qué hermoso, ay, qué bonito. Algunos hasta, yo les he dicho, no, no hermanos, ay, ay, el pastor, ay, muy lindo, muy buenísima gente. Hermanos, yo tengo una naturaleza pecaminosa, así como usted, todos tenemos. Y yo necesito de Cristo. Yo necesito, hoy quiero decir, necesito atender esto. Nadie de nosotros podrá decir que no está expuesto a pecar. Nadie de nosotros puede decir que ya está libre de pecar. Alguien puede, si no cuida su vida, adulterar, violar, matar, chismear, mentir, maldecir, apostatar, porque es la naturaleza que está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, estoy en este cuerpo.
Y todavía estoy en este cuerpo, y porque estoy en este cuerpo, estoy batallando. Todos batallamos, todos. Nada más que son pecados muy, muy ocultos. Están ahí escondidos. Pensamientos. Me acuerdo de una señorita que se acercó con una anciana, amaba mucho a Dios ella, y era una fiel anciana para Dios. Y le dijo a la ancianita, hermana, yo quiero ser como usted. ¿Por qué, hija? Ah, usted, yo creo que ya con todo y zapatos usted se va a ir al cielo, porque yo creo que usted ya no tiene tentaciones, ya no tiene malos pensamientos, usted ya no batalla con... Y la ancianita le habló como para advertirle, no, hija, te equivocas. Aunque estoy en un cuerpo de 90 años, todavía en mi mente hay una lucha. Quiero hacer lo que es de Dios, pero mi cuerpo, mi carne, batalla. Vamos a ver si estaban conmigo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes todavía batallan con su naturaleza pecaminosa? O nada más yo. Todos, todos. El apóstol Pablo dice, porque con mi mente sirvo a Dios, pero con este cuerpo estoy batallando. Porque hay una ley, la ley del pecado. La ley del pecado, es decir, esa naturaleza que está en mí. Ahora, ¿cuál es entonces la clave para luchar y derrotar al pecado? ¿La psicología? No. ¿El cambio de ambiente social? No. ¿Darle dinero a la gente? No. ¿Más estudio? No. Entonces el problema no es cambia su nivel económico, cambia su nivel social. Sí, podremos ver gente reformada, pero no convertida. Gente que quizá ya no hace pecados escandalosos, pero ha asumido pecados respetables, ocultos. ¿Usted piensa que la gente ya no es corrupta porque terminó un doctorado? ¿Ya no miente? ¿Ya no tiene problemas con alguna adicción? No, el problema no es entonces el contexto. El problema es su corazón. ¿Ok? Entonces, cuando alguien está luchando contra el pecado, piensa que para vencerlo tiene que cambiar su entorno. Tiene que asistir a un evento religioso donde lo impacten y se caiga y tiemble y lo tire y con eso ya va a cambiar. No. ¿Sabe cómo va a desaparecer el apetito por el pecado? Matando a la carne. Vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 16. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. Negarse significa que tú le vas a decir no a tu carne. ¿Quieres refresco? No. La carne quiere, tú le vas a decir no. ¿Quieres ver pornografía? No. ¿Quieres mentir? No. O sea, eso es negarse. Negarse significa que tú no satisfaces tus deseos. Es como la carne que te está invitando. ¿Quieres que vayamos a pasear? No. Eso es negar. No, 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 no. Entonces, los deseos de tu carne, tú los debes negar. Es decir, no alimentes a tu carne.
No le des a tu carne lo que quiere o lo que pide. Y cuando hablo de la carne, hablo de la naturaleza que tiende a lo malo. ¿Quiere hacer eso? Vas a decir no. Niégate a ti mismo. Lo voy a decir en otras palabras. Dile no a lo que tú quieres. Dile no. Decir no a lo que deseas. Y hoy en día estamos viviendo en una sociedad que tiene cero dominio. Cero dominio. Porque, es decir, todo lo que tú sientas, todo lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Se le llama ese tipo de pensamiento filosofía hedonista. Es decir, buscar el placer. Entonces, haz lo que tú quieras. Sé feliz, haz lo que tú quieras. Todo lo que te pidan. Eclesiastés dice, me dediqué a hacer todo lo que mi alma quiso. Me puse a estudiar, me puse a comer lo mejor, a vestir lo mejor, a investigar, a todo, y encontré que la vida es vanidad sin Cristo. Entonces, ¿cuál sería la solución para dejar de pecar? Es no darle el gusto a tus deseos. ¿Se requiere disciplina? Sí, se requiere disciplina. ¿Cómo dice Romanos capítulo 8? Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios, designio es deseo, por cuanto los deseos de la carne, o sea, de la naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, los deseos pecaminosos, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ahí está, las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos dejar de pecar? ¿Es posible? Sí. Teniendo al Espíritu de Cristo en nosotros. Una persona sin Cristo puede ser reformada, puede ser moralmente buena, pero para Dios no es una persona que está limpia de pecado. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Primero, por el Espíritu Santo que debe estar en nosotros.
Entonces, asegúrese que el Espíritu Santo esté en usted. El Espíritu Santo dará testimonio de que somos hijos de Dios. Yo puedo obligar a un niño a que se siente y se porte bien, pero va a llegar el momento en que si él no es nacido de nuevo, solamente va a decir, por dentro estoy parado, aunque por fuera estoy sentado porque no quiero que me peguen o que me castiguen. Hay un principio. Piensa en 5 personas con las que tú convives y así serás. Porque la Biblia dice, el que anda con un iracundo aprenderá a ser iracundo. ¿Con quién conviven tus hijos? Enumera 5 personas, así va a ser. Porque esa es la influencia que tienen. Entonces decir, es que yo quiero que conozca el mundo real, que se defienda. Eso no es. No. Dice la Biblia que Él desea que nosotros seamos niños para lo malo. Segunda cosa es cuando ya son hijos de Dios, que no alimenten la carne. Como dice el versículo 13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ocúpate en lo justo, ocúpate en las obras del Espíritu, ocúpate en el fruto del Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? Obedece los mandamientos de Dios, obedece las instrucciones de Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por medio de qué? La obediencia. ¿Cómo vamos a lograr la purificación de nuestra alma? Por la obediencia. Se lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo vamos a lograr una vida santa? ¿Cómo vamos a lograr vivir en santidad? Obedeciendo. Por eso hay una frase que yo uso cada vez que regalo una Biblia. Dice, lee la Biblia para ser sabio. Cree la Biblia para ser salvo. Obedece la Biblia para ser santo. Ese es el secreto. ¿Queremos vivir en santidad? Obedecer. No hay otra. Obedecer. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Tu palabra es la verdad, dice Jesús. Entonces, obedecer a la palabra de Dios. Así que, como dice el Salmo 119, versículo 142, tu justicia es eterna, justicia eterna, y tu ley la verdad. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y la verdad, aquí, ¿qué dice que es? ¿Qué dice que es la verdad, hermanos? Tu ley es la verdad. Entonces, si lo pudiéramos sustituir, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la ley. Obedecer la ley trae santidad. ¿Cómo dice el versículo 160? Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, si lo sustituimos, dice, habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la palabra. Entonces, la santidad requiere obediencia. San Juan 17, 17. San Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, ¿cómo podemos vencer el pecado? Número 1. Primero, que debemos nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Ser hijos de Dios primero. El Espíritu de Dios en nosotros, porque nos va a ayudar. Y segundo, por medio del Espíritu Santo, obedecemos a la fe. Como dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4. Bueno, un poquito antes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios, ¿verdad?, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, habla del Hijo de Dios, y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, Dios nos salvó para obedecer a la fe, para obedecer, dice, para obediencia de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La ley de Dios, la palabra de Dios. Santifícalos en tu palabra es verdad, la palabra es la verdad. ¿Y qué más? Obediencia a la fe. Y cuando dice la fe, se refiere a la doctrina, a la palabra de Dios, a la Biblia. Es obediencia. Queremos entonces ser libres del pecado, debemos obedecer. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿cómo dice Primera de Pedro 1:3? Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Fíjense que tiene mucha relación la santidad con la obediencia. Otra vez lo repito, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como el que es al que los llamó es santo, sean santos. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la ley, la obediencia a la fe, la obediencia a la Biblia nos hará santos. ¿Y obediencia en qué? Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, como hijos obedientes. Yo creo entonces un consejo para los que tenemos hijos, y es: no le dé usted a su hijo todo lo que quiera.
no le dé todo lo que quiera. Que él aprenda a tener dominio propio. Es el fruto del Espíritu, pero él lo puede ir logrando en una medida como niño. En Cristo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener dominio propio. Y no vamos a hacer todo lo que la carne nos diga. A veces le echamos la culpa al diablo, y no es el diablo, es nuestra carne. Que, bueno, como decimos, estamos viendo la película, pues otra más, pues ya unos minutos más, pues vamos a ver qué es esto. No, es no lo que tú quieres. Si mis rodillas no se quieren doblar, pues no mandan. O sea, yo soy el que voy a dar órdenes a mi cuerpo, no mi cuerpo me da órdenes. Es que hoy estás cansado y es que no puedes, pues no, tú no mandas. Es que yo no puedo adorar y levantar mis manos, pues las vas a levantar, porque tú no mandas. Se le va a decir a nuestra carne. ¿Es difícil? En Cristo Jesús no. Porque la Biblia dice, eso después vamos a ver las excusas, y alguno dice, es que es muy difícil obedecer a Dios. No, dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Y la Biblia dice que Jesús dijo, y mi carga es ligera, y mi yugo es fácil. Entonces, el problema no son los mandamientos, el problema es nuestro corazón. Y la gente no quiere obedecer, no porque los mandamientos son difíciles, la gente no quiere obedecer porque no está dispuesta a decir no a sus deseos. Entonces, el tema de hoy creo que fue cómo podemos dejar el pecado, cómo podemos ser libres del pecado. Número 1, por el Espíritu Santo en nosotros. Número 2, obedeciendo a la palabra. ¿Qué tan fácil es, pero qué tan difícil? Porque no quiero obedecer. Mi naturaleza, mi carne, no quiere obedecer. No quiero obedecer, no quiero obedecer, no quiero obedecer. Así que hoy vamos a orar, hermanos. Que Dios nos ayude a ser obedientes. Amén.